6 de la mañana, 22 minutos, y el tercer eje esta mañana informativo tiene que ver, por supuesto, del escándalo de la UNGRD, de la Unión Nacional de Gestión de Riesgo, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y todo lo que está alrededor de ella, todo lo que ha venido conociéndose durante este fin de semana, y además, pues, a lo que hace referencia el propio presidente de la República. Empieza otra semana intensa en materia noticiosa. El jueves se va a conocer, señora, anótelo, este detalle es importante. El jueves se va a conocer igualmente la sentencia contra Olmedo López y contra Sneider Pinilla. También hay varios ministros pidiendo ser escuchados sobre estos hechos. Doña Darcy Quinn, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, ¿qué semana no será noticiosa en este país? Hágame el favor, todas las semanas un escándalo peor que el otro. Ya se volvió paisaje. La gente le dice, es que la otra semana se viene un escándalo peor. Y así es. Pues le cuento que en las últimas horas los abogados de los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exministro Luis Fernando Velasco, se han acercado a la Fiscalía para averiguar quiénes son los fiscales encargados de sus casos, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, y pedir ser escuchados en una versión libre antes de que se tome una decisión de una vinculación formal. Me dicen que el ministro Bonilla está especialmente afectado y preocupado con esta situación. Ya nombró para su defensa al abogado Javier Torres del bufete de Mauricio Pava Lugo y ha pedido que se le escuche cuanto antes para aclarar cualquier hecho por el que está siendo investigado. Sigue manteniendo, como les dije desde la semana pasada, el apoyo del primer mandatario, del presidente Petro, pero estas investigaciones ya pueden empezar a tener consecuencias para el país, consecuencias en los organismos multilaterales, las calificadoras de riesgo. Si estas puertas se cierran para el ministro, se cierran para Colombia, así de simple. Y el ministro sí tiene que pensar profundamente si quiere terminar afectando al país o si debería dar un paso al costado. Él quiere tratar de resolver esta situación lo más pronto posible y quitar sombras de duda sobre él, pero es un tema muy, muy complejo. El presidente le dice que él de ahí no se mueve, que él se queda, pero lo cierto es que digamos, los asesores y él mismo saben que estas investigaciones en contra de un ministro de Hacienda pues tienen consecuencias para un país. Si el ministro ya deja de ser recibido por organismos multilaterales por cuenta de estas investigaciones, pues empieza un camino muy, pero muy grave para Colombia y un camino además muy delicado. Así que lo que les ha dicho la Fiscalía en una primera instancia a estos ministros que quieren ser escuchados ya, es que nada de esto va a pasar hasta que se resuelva la audiencia del próximo jueves. El próximo jueves, cuando se sabe la pena de los señores Olmedo y Sneider, que ya sabemos que son 5 años, un poquito más, que van a la cárcel, que devuelven una plata, etcétera, etcétera. Pero solamente hasta que esto suceda, entonces ellos organizan las debidas diligencias con los ministros que están siendo investigados, con asesores, funcionarios, con el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y con todos los asesores que están vinculados en esta nueva etapa de la investigación. Darcy, obviamente, es que lo que está pasando con el Ministerio de Hacienda es gravísimo. Sí. El Ministerio de Hacienda, que esté en este momento involucrado el ministro, pues tiene unas consecuencias enormes en cómo nos perciben los mercados internacionales y cómo nos perciben los inversionistas. Exactamente. El ministro de Hacienda tiene un trabajo y es el de convencer. El trabajo más importante del ministro de Hacienda es el de convencer a los entes multilaterales, a las empresas, a los inversionistas que inviertan en Colombia. Y si el señor que se sienta en la mesa con los banqueros de Nueva York, ¿cierto?, que se sienta con los inversionistas internacionales, que se sienta con los entes multilaterales, tiene sobre él una sombra enorme de corrupción, como la que está teniendo ahora, pues está afectando a Colombia. Lo mejor, y lo digo con todo el respeto, y teniendo en cuenta la presunción de la inocencia, si hay alguien que tiene que tener en Colombia una égida de limpieza, de independencia, es el ministro de Hacienda.
El señor Bonilla es insostenible en Colombia, insostenible en el Ministerio de Hacienda, que se defienda por fuera, pero que su estadía no se lleve por delante al Ministerio de Hacienda, que llevarse por delante a la institucionalidad económica colombiana. No puede estar el ministro de Hacienda en su lugar. Yo entiendo, y por supuesto todos los colombianos se merece la presunción de la inocencia y él también, pero su puesto, su lugar afecta enormemente a los colombianos. No podemos seguir haciendo la misma que se hizo en Ecopetrol y que tiene las acciones de Ecopetrol en el suelo, en el piso y que no sirven absolutamente para nada, debido a la presencia de su señor presidente en un escándalo también de corrupción relacionado con la financiación de campaña. Tenemos que dejar de interponer nuestras posturas personales ante la importancia de la nación, y eso debería ser responsabilidad ulterior y definitiva del presidente de la República, Gustavo Petro. No podemos más tener personas que lleven por delante a las instituciones que deberían representar, porque lo que importa en realidad son las instituciones, no las personas. Repito, el señor Ricardo Bonilla es insostenible como ministro de Hacienda. Es muy grave lo que está pasando en Colombia, doña Darcy. Juan, yo no sé si estoy siendo muy severo, pero me parece que es extremadamente grave. Pues es que es un proceso muy complejo en el que hay unas acusaciones muy directas, Luis Carlos. Como lo decimos siempre, el señor ministro tiene todo el derecho a su presunción de inocencia, pero cuando se trata del activo principal de un ministro de Hacienda, que se llama confianza, el campeón de la confianza en un gabinete tiene que ser el ministro de Hacienda, porque la economía se mueve a partir de la confianza. Los grandes calificadores de riesgo se mueven a partir de la confianza. Los empréstitos internacionales y el crédito para el país se mueve a partir de la confianza. Incluso el proceso legislativo se mueve a partir de la confianza. Y cuando ese valor se erosiona, pues el ministro queda con una ala herida, y el Ministerio de Hacienda, en esta situación tan compleja, requiere todas las competencias y toda la solvencia de quien esté al frente de la cartera. Muy importante eso, muy importante eso. Vamos a hablar en instantes más del escándalo de la UNGRD. 6:30. En la FM de RCN.